Bienvenidos a su programa Respuestas del Maestro, donde el más grande objetivo del maestro José Briceño es bendecir a sus oyentes al darle respuestas a sus interrogantes con la iluminación revelada en las Sagradas Escrituras. Prepárense para obtener respuestas a sus preguntas en su programa Respuestas del Maestro. Bendiciones, maestro José Briceño. De nuevo, presente en Respuestas del Maestro. Tiempo sin responder a una pregunta que me hicieran. Pues, por aquí tenemos una que me hacen que quizás para muchos no tenga, como decir, importancia de edificación o de formación de un carácter. Pero con la información que se va a dar en las respuestas que me hicieron, la considero de suma importancia en cuanto al conocimiento, en cuanto a sacar a un pueblo de tanta ignorancia y por falta de conocer las verdades del reino eterno, de lo que está plasmado en el texto sagrado, pues muchos vivimos caminando en un mundo de tradición, porque así me lo enseñó mi tatarabuelo, mi bisabuelo, mi abuelo, mi papá, mi mamá, y así pues yo lo expongo y se lo enseño a mis hijos. Pero ¿quién se sentó a analizar hasta dónde es una verdad lo que nos están enseñando? Hay un sinnúmero de verdades en el texto sagrado que cuando estudiamos y la descubrimos y se nos es iluminada por el Espíritu lo que está escrito, pues se echan por tierra, derrumban, debaten, cercenan, estirpan, desramifican ese conocimiento que está en el seno de la iglesia como una verdad, y resulta que es la más grande mentira, herejía, apostasía y falsa doctrina. Me hicieron una pregunta, maestro. Fueron 10 mandamientos los que Dios le entregó a Moisés en el Sinaí. Fueron 10 los mandamientos. Bueno, siempre nos han enseñado que son 10, la tradición dice que son 10. Inclusive se han sacado películas, Hollywood, que los 10 mandamientos, y para ustedes contar. La verdad del caso es que cuando usted va al texto sagrado y analiza con mucho detenimiento, hace un estudio exegético, preciso, conciso y determinante, paso por paso, detallado, usted se va a conseguir que fueron 12, no fueron 10, 12 mandamientos descritos en las tablas de la ley dados a Moisés en el monte Sinaí. Que de esos 12, 5 de ellos tienen relación con Dios y 7 con el hombre. Es por esto que Jesús dijo que de estos 2 mandamientos, ¿cuál? El amar a Dios y amar al prójimo, depende el cumplimiento de los 12, de los otros restantes, de los 12, depende el cumplimiento de los 12 mandamientos dado en el Sinaí a Moisés. Entonces, la tradición enseña que son 10 mandamientos los que Moisés recibió de Dios en el monte Sinaí. Pero reitero, si analizamos el pasaje, fueron 12 los que Moisés recibió
Y esto lo podemos percibir desde el punto de vista gramatical, oído la gramática, lo podemos percibir desde el punto de vista gramatical en el desarrollo del pasaje. Cuando usted lee gramaticalmente, usted va a conseguir con un factor que es muy determinante el por qué la Biblia muestra que son 12. No el por qué José Briceño dice eso está en la Biblia. Si analizamos el escrito que registra los mandamientos, podemos notar que se consigue antes de la mención de cada uno de ellos lo que se conoce gramaticalmente como un no, que es un adverbio. Ese no es un adverbio de negación que en la mayoría de los casos se antepone al verbo para construir oraciones anunciativas en forma negativa. Solo en el quinto y sexto mandamiento no se utilizó el adverbio negativo. Pero cuando usted analiza el pasaje, se deja notar bien claro y se deja ver en la oración que aunque no se utiliza el adverbio, es decir, el no, se trata también de dos mandamientos. Vamos a analizar el pasaje. Fíjense lo que dice el texto. Dice, eso está en Deuteronomio capítulo 5, verso 1 al 17. Dice así, habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Vamos a comenzar acá. Primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Oiga, aquí está el adverbio negativo. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Primer mandamiento. Segundo, no te harás imágenes ni ninguna semejanza. Tercer mandamiento, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Cuarto mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Quinto mandamiento, que no tiene el adverbio negativo, no lo tiene, pero es un mandamiento, dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Sexto mandamiento tampoco tiene el adverbio negativo, pero es un mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. El séptimo mandamiento dice no, adverbio negativo, no matarás. El octavo mandamiento no, adverbio negativo, no cometerás adulterio. El noveno mandamiento no, el adverbio negativo, comienza con el adverbio negativo, no hurtarás. El décimo mandamiento no, comienza con el adverbio negativo, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. El 11º mandamiento, no codiciarás la casa de tu prójimo, el no. Y el 12º mandamiento, que es el 12, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna. Observe que en 10 de los mandamientos aparece el adverbio negativo no. ¿Ya? Ese es un adverbio negativo, un adverbio de negación, ¿ya? Que en la mayoría de los casos, repito, se antepone al verbo para construir oraciones anunciativas en forma negativa. Entonces, usted se va a dar cuenta que en 10 de los mandamientos aparece el adverbio negativo. Ustedes lo van a conseguir en 10 de los mandamientos, con la excepción del mandamiento número 5 y el número 6, que no tiene adverbio negativo, pero también se consideran dos mandamientos.
Entonces, en su totalidad, para responder a esta pregunta, ¿cuántos fueron los mandamientos que se le dieron a Moisés en el Sinaí? 12. 12 mandamientos. Y se dice, según la tradición, que cada una de las tribus se le asignó un mandamiento para recordarlos y memorializarlos, aunque toda la nación tenía que tener pendiente ese mandamiento, pero cada uno de las tribus se le entregó un mandamiento para que lo memorizara y vociferara en reuniones el mandamiento por tribus. Entonces, oído, fueron 12 los mandamientos que se le dieron a Moisés, no fueron 10. Esto es una información que no es doctrinal en el sentido de que va a formar tu carácter y que es abrupto, pero es bueno decirlo para sacar al pueblo de tanta tradición, ¿ok? Se despide el maestro José Briceño hasta nuestra próxima oportunidad, hasta nuestra próxima pregunta que me hagan para dar una respuesta acertada. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Gracias por acompañarnos en Respuestas del Maestro. Para realizar tus preguntas en un próximo programa, envíalas a través de los correos respuestasdelmaestro77@gmail.com, respuestasdelmaestro77@hotmail.com. Mil bendiciones y hasta una nueva edición.